Se nos pide que determinemos el límite utilizando la regla del L'Hopital. Comprobemos primero la forma del límite. Mientras x se acerca a 0, se acerca a 6x. 0, y también lo hace el seno x. Si necesita la revisión, he graficado igual seno x en la parte inferior. Observando la gráfica de igual seno x, observe a medida que nos acercamos a x. Igual a 0 desde la derecha y desde la izquierda, estamos acercándose al valor o valor de función 0. Así que el numerador se acerca a 0. En el denominador, cuando x se acerca a 0, 7x se acercan a 0, y también lo hace la tangente x. El denominador también se acerca a 0. Y de nuevo, si necesitas la revisión, grafiqué igual tangente x en la parte inferior. A medida que nos acercamos, x es igual a 0 desde la derecha y desde a la izquierda. Una vez más, nos acercamos al valor y o valor de función 0. Así que porque hay un límite, la forma indeterminada de 0 dividido por 0. Puede aplicar la regla del L'Hopital para ayudarnos a determinar el límite. La regla del L'Hopital establece el límite a medida que se acerca a x. C de f de x dividida por una g de x es igual a un límite como x se acerca a c de f' de x dividido por g' de x. Así que trabajemos en determinar la derivada del numerador y la derivada del denominador. La derivada de 6x menos el seno x es igual a 6 menos el coseno x, y la derivada de 7x menos la tangente x es igual a 7 menos la secante al cuadrado x. De esta forma podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. El límite es igual a 6 menos coseno 0. Dividido por 7 menos secante al cuadrado 0. El coseno 0 es igual a 1, y también lo es la secante 0, dándonos la cantidad 6 menos 1 dividida por la cantidad 7 menos el cuadrado de 1, que es igual a 5 sextos. Y como un decimal redondeado a 4 decimales, 5 sextos es aproximadamente 0,8333. Antes de irnos, vamos a verificar este límite gráficamente. Así que aquí tenemos el gráfico de la función original. Y es igual a la cantidad 6x menos el seno x dividido por la cantidad 7x menos la tangente x. Analizando el gráfico, observe a medida que nos acercamos a x igual a 0 desde la derecha, y desde la izquierda podemos ver que nos acercamos valor y o valor de función de aproximadamente 0,833, que ya sabemos por nuestro trabajo es la aproximación decimal para el límite exacto de 5 sextos. Espero que esto te haya resultado útil.